La política de los Estados Unidos ha sido la noticia durante toda la semana y por ello vamos a entrevistar al analista internacional Robert Valencia para profundizar en esos temas. Señor Valencia, muy buenas tardes, bienvenido a Latinoamérica en Vivo. Vamos a comenzar por este tema del juicio político. ¿Tiene sentido, tiene algún valor justamente político para los demócratas que aunque ya salió Donald, seguir adelante con esta propuesta de juicio? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los televidentes. Sí, indudablemente lo que se está tratando de hacer aquí obviamente son dos cosas. Primero, dejar por sentado que lo que ocurrió el 6 de enero no puede quedar impune, no puede pasar por alto. Es un acto de insurrección, yo lo llamo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, y que esto pues obviamente al no tomar acción respecto a este terrible hecho pues daría un terrible precedente en el futuro para Estados Unidos, porque de no tomar cartas en el asunto, lo que básicamente el mensaje que se envía es que cualquier otro presidente o cualquier otro mandatario con iguales aspiraciones pues podría acarrear las mismas funciones o llevar actos similares sin ningún tipo de castigo. Ese por un lado. Y segundo, aquí tiene un valor político para los demócratas en el sentido de que Trump podría ser aislado completamente de ejercer o de aspirar a cualquier cargo público. Recordemos que el impeachment también tiene como función en uno de los artículos, en una de las cláusulas, el de evitar que un funcionario de ser encontrado culpable pues no puede ejercer ningún cargo, ninguna aspiración. Obviamente esto minaría cualquier intención del presidente Donald Trump en lanzarse a la presidencia en el 2024. Así que ahí es donde parten dos vertientes, decirlo de alguna manera, con respecto a este proceso político que se le va a hacer a Donald Trump. Como ustedes lo acaban de señalar, se van a entregar esos artículos el próximo lunes y ahora veremos cómo se desarrolla esta situación. Cuando ocurrió lo del pasado 6 de enero en el Capitolio, parecía haber cierto apuro, sobre todo por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de tratar de hacerlo antes de la toma de posesión. Ahora que hubo el cambio de gobierno y el cambio de administración, pareciera que los tiempos ya restan importancia. Ya no es importante apurarse, sino tratar de hacerlo bien. Es lo que pareciera estar en el entorno de los demócratas. Y no solamente hacerlo bien, sino como precisamente la incógnita que deja el reportaje que acabamos de escuchar es cómo un proceso no afecta el otro, porque obviamente el gobierno acaba de tomar funciones el pasado 20 de enero y todavía está en el proceso de confirmar las personas que van a integrar el gabinete aunado a los planes económicos y otros planes que ya el presidente Biden ha firmado por medio de decretos, por medio de órdenes ejecutivas. Entonces, cuando se están entregando artículos de impeachment para hacer un proceso político en el Senado, eso va a tomar prioridad por sobre cualquier cosa. Por lo tanto, como ya se ha anunciado, pues Mitch McConnell había dicho que lo ideal sería hacer un proceso político el próximo mes de febrero. Bueno, obviamente estamos prácticamente a una semana de que eso acontezca. Ya estamos entrando a la última semana de enero. Pero precisamente evitando que una cosa impida la otra, porque hay que ser honestos acá. Obviamente hay que tomar cartas en el asunto con lo que ocurrió el 6 de enero, pero los estadounidenses también están a la espera de que el gobierno tome otras medidas aún más acuciantes. Y es preciso que el día de hoy el presidente Joe Biden anunció un paquete de ayuda para los estadounidenses que han soportado la peor de las cargas por cuenta del coronavirus. 400,000 muertes, más de 400,000 muertes ya ha registrado Estados Unidos. De las más de 30 millones de vacunas heridas, solamente han podido ser administradas un poco más de la mitad. O sea que hay un momento apremiante para muchos de nosotros que hemos sido afectados por el coronavirus, no solamente en el plano físico, en el plano de la salud, sino también en el plano económico, porque lamentablemente este virus ha causado una gran pérdida de trabajos, una gran pérdida de empleos, y en estos momentos hay muchos estadounidenses que tienen problemas para solventar sus gastos diarios. Así que no puede la administración darse el lujo de ser una administración, o por lo menos los demócratas en el Senado, ser considerados como un partido político que simplemente está buscando venganza,
que simplemente está buscando una retaliación en contra de lo que ocurrió el 6 de enero, sino que también es un partido político que fue puesto en el poder, porque como ustedes saben, ahora es la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes ahora con un liderazgo demócrata. Así que también tienen que responderle a los estadounidenses que están pasando por un terrible momento en la actualidad. Así que ellos tendrán que maniobrar dos cosas a la vez. Según lo que nos estás diciendo, podría representar entonces un riesgo político para los demócratas y para Joe Biden. Es decir, mientras la Casa Blanca, a través de órdenes ejecutivas, trata de luchar contra el coronavirus, en los edificios federales hay que utilizar máscara, vamos a aprobar un paquete económico, vamos a tratar de ayudar. En paralelo, pareciera que es una persecución contra Donald Trump por lo que ocurrió el pasado 6 de enero, justificado el juicio, pero pareciera que si alguno de los dos frentes fracasa, todo el Partido Demócrata o toda la administración podría considerarse que pierde un punto político. El tema del impeachment puede ser un arma de doble filo para ambos partidos, realmente. Obviamente, pues tienen que mostrar que lo que ocurrió el pasado 6 de enero, donde hubo 5 muertos en el Capitolio, pues no puede, es una situación, es un hecho que no puede pasar por alto, no puede quedar impune y alguien tiene que ser responsable por lo que ocurrió. Y esto va más allá de las mismas personas que tomaron el Capitolio a la fuerza. Estamos hablando de Donald Trump, de Rudy Giuliani, de otras personas que incluso incitaron a esa violencia. Eso por un lado. Pero también hay que ver que si no se toman las medidas necesarias para que se lleve un juicio político, entonces eso también traería consecuencias, en mi opinión, políticas para ambos partidos. De hecho, se ha hablado el día de hoy a través de la cadena CNN, incluso se había dicho que hay hay republicanos que están tratando de deslindarse de la idea de hacerle un juicio político a Donald Trump. Ellos creen que con el paso del tiempo los estadounidenses van a olvidar lo que ocurrió y eso es un hecho para mí serio y obviamente los demócratas les van a estar recordando a los republicanos que ellos básicamente han sido permisivos con este tipo de actos, de que han sido permisivos con el mismo Donald Trump y que de no juzgar a Donald Trump, de no hacerle un juicio político y de simplemente descartar cualquier posibilidad de llevar artículos de impeachment, pues eso da una señal de que el Partido Republicano sigue atado a un exmandatario que realmente le causó daño a ese partido. Perdieron el Senado, perdieron la Cámara de Representantes y perdieron la Casa Blanca, lo cual, pues para muchos eso sería inexplicable o inaudito realmente. Ahora, como bien lo acaba de mencionar, los demócratas tienen también que no solamente responder a los estadounidenses, sino también de cómo hacer uso y cómo aprovechar de la mayoría o por lo menos de esa pequeña mayoría que tienen en el Senado. Por lo tanto, se ha hablado, y me imagino que ustedes también ya lo han documentado, el tema del obstruccionismo o del filibusterismo, como se conoce aquí en Estados Unidos, que es el de que cuando se introduce un proyecto de ley en la plenaria del Senado, se requieren 60 votos, es decir, estamos hablando de 50 votos demócratas más 10 republicanos. Esta es una medida que simplemente no está sustentada en el papel, no está sustentada en la Constitución, es simplemente pues como una medida que existe allí, pero que ha sido reforzada y ha sido aplicada, pero donde no existe un estatuto que obligue a que ese obstruccionismo o ese voto de los 60 senadores exista. O sea que los demócratas ahora tienen la obligación y la presión de la opinión pública de eliminar esa figura del filibusterismo, del obstruccionismo y que pasen leyes con una pequeña mayoría. Y como ustedes saben, Kamala Harris, que es la vicepresidenta, también es presidenta del Senado, y en caso de que haya un empate de 50, pues ella sería el voto del desempate, es decir, el 50 más 1. Es decir, no es un panorama complicado, tanto para demócratas como republicanos, así que vamos a ver cómo cada partido se desenvuelve en medio de esta situación. Para cerrar, señor Valencia, le hago una consulta que tiene que ver con la amplitud, sobre todo en cuanto a origen y en cuanto a criterios que tiene la propuesta del gabinete de Joe Biden. Y en ese sentido fue autorizado ya Lloyd Austin como el secretario de Defensa, el primer afroamericano en llevar adelante el Pentágono, para muchos una de las instituciones más importantes de los Estados Unidos. ¿Qué representa políticamente que Joe Biden haya tenido esta amplitud y haya colocado como secretario de Defensa justamente un hombre de color?
Bueno, obviamente lo que está hablando es una demarcación completa de la administración saliente, de la administración de Donald Trump, de que se está alzando el multiculturalismo, que incluso fue criticado Pompeo. No solamente estamos hablando de la nominación del primer afroamericano a un cargo semejante, sino que también estamos hablando de la primera mujer nativoamericana que toma el Departamento del Interior, que es prácticamente esta organización que maneja las tierras públicas y los parques nacionales en Estados Unidos, y obviamente las tierras, que es un tema supremamente álgido para la comunidad nativoamericana. También estamos hablando del señor Mayorkas, quien es cubanoamericano y que también manejará la cartera del Departamento de Seguridad Nacional. Estos nombramientos me parece que además de ser simbólicos, también obviamente es como un premio que se le está dando a aquellos grupos que le dieron la victoria a Joe Biden en el noviembre del año pasado. Estamos hablando de los nativoamericanos, estamos hablando de los afroamericanos, de los hispanoamericanos que también tuvieron un rol importante en la victoria de Joe Biden, y que la diversidad de las ideas también cuenta, no simplemente una representación de la figura como tal, sino que también existan ideas inclusivas. Lo que no vimos en la administración pasada. Si ustedes miran la mayoría del gabinete era compuesto por hombres incluso millonarios de raza blanca. Así que obviamente esto es una completa diferenciación de lo que vimos en los últimos 4 años, y vamos a ver obviamente cómo cada secretario, por lo menos 4 estos nominados a los cargos del gabinete, pues enfrenten los distintos retos que les espera a esta administración, porque obviamente, como ustedes saben, estamos pasando por un momento bastante complicado. Señor Valencia, quiero agradecerle su tiempo y su disposición para explicarnos, analizar y contextualizar lo que ocurre en la política en los Estados Unidos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Era Robert Valencia.